Buenas noches, ¿cómo están, gente maravillosa? Bueno, Matías, gracias. Otra vez te sigo, así que un placer escucharte, re interesante. Escuché los últimos minutos del programa, me pareció fascinante lo que compartiste. Bueno, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, espero que sí. Yo estoy muy contenta de compartir en este horario, que es un poquito más nocturno, estaba a las 6 de la tarde, así que la idea es arrancar un poquito a ver todo lo que tiene que ver con la salud de manera integral. Soy médica generalista, también soy médica especialista de geriatría, soy biodecodificadora, decodificadora biológica y también manejo varias terapias holísticas, como el tema de la microbiota, el tema del cannabis medicinal, que bueno, cada vez más se está metiendo en la información necesaria de el reaprender desde la medicina. Por eso hoy el programa tiene que ver con el cambio de paradigma, la medicina integral consciente como cambio de paradigma. Este término, este nombre, medicina integral consciente, es algo que inventé yo, unifiqué palabras sueltas que a mí me conectaban con mi propio sentido médico, porque, como les cuento siempre, tuve momentos de crisis, de quiebre con mi propia profesión, donde me sentía que no podía, que no tenía respuestas para muchas personas, que no sabía para dónde ir, que me quedaba corta de información médica convencional, esta información donde hay un síntoma, hay un diagnóstico y hay un tratamiento. Y muchas de en estas oportunidades, el síntoma está, pero es un síntoma inespecífico porque no aclara demasiado, hay que empezar a buscar, a meterse más a profundidad. El diagnóstico a veces puede ser concreto y otras veces confuso, incluso tener errores diagnósticos, creer que esta persona tiene tal problema y en realidad no lo tiene. Y por el otro lado, el tratamiento, que muchas veces también la pifiamos los médicos en el tema tratamientos, porque el paciente va de un consultorio a otro pidiendo soluciones y claramente no encuentra respuestas lógicas a lo que le pasa, porque se va tal vez con una receta, se va tal vez con una indicación puntual, pero no se va con un entendimiento de lo que le está pasando. Entonces, a través de esta crisis personal, tuve la posibilidad de empezar a meterme a conocer todo el mundo esto de las emociones, como recién Matías como psicólogo también, ¿no? Porque fíjense qué importante las profesiones que se van quebrando, ¿no? Las estructuras. Nosotros tenemos modelos formativos en universidades, donde obviamente que son muy importantes porque nos brindan muchísima información de base, pero la formación que tenemos hoy es muy estructurada, muy paternalista. ¿Qué quiere decir esto? El saber lo tiene la persona que tiene el título y el otro que viene acá a brindar, a preguntar, a decir, a pedir ayuda, supuestamente es el ignorante, el que no sabe, el que desconoce. Y por lo tanto, esto se genera en una gran grieta, ¿sí? Porque en realidad la persona que viene a pedir ayuda es la que más sabe, porque sabe quién es, sabe qué le pasa, sabe lo que está sufriendo, sabe cómo es incluso el origen de su sufrimiento. Pero como nadie le da autoridad a esta persona denominada paciente, tiene que justamente tener la paciencia para que un otro venga a resolver todo. Y ese otro, que sería el médico, el psicólogo o cualquier otro especialista de la salud tradicional, viene a bajar línea, ¿no? Que por lo menos es lo que aprendimos. Tenemos que comprender que nosotros no es que hay un ego super creado, sino que es la formación en cierta medida, sí. Es, eh, es la personalidad que se crea en los pasillos de las universidades, ¿sí? Como el arquitecto supuestamente sabe más que el albañil, y tal vez hay arquitectos que se equivocan en el diseño de una cañería o de un circuito eléctrico, y el albañil o el electricista que no tiene formación universitaria dice, no, no es por acá, pero no tiene el título. Entonces, esto es lo mismo, ¿sí? Es idéntico. El que tiene el título parecería que es el que tiene el poder y el otro
es el que tiene que aceptar lo que éste está diciendo. El cambio de paradigma dice, en base a toda esta formación que tuve en estos últimos tiempos, que la persona que tiene el problema es la protagonista de su vida, es la protagonista de su cambio y es la protagonista incluso de su sanación, así como la escuchan. La persona es la protagonista de su propia sanación, porque yo lo hago de una manera sencilla. Si vos vas a un médico y te dicen, tenés diabetes, y te dicen, bueno, ahora tenés que tomar este remedio, hacer esta dieta así, así, no puedes comer esto, esto, esto. Vos llegas a tu casa ante la angustia de lo que te acaban de decir, abrís la heladera, hay una porción de torta y decís, bueno, ya fue el último día, hoy me como esta torta, pues mañana empezaré, qué sé yo. Pasan los días y el remedio te lo olvidás. Hay días que lo tomás, hay días que no lo tomás. Entonces, ¿quién es el responsable de tu salud en este caso? ¿Vos o el médico que te indicó XXX indicaciones? Vos. Esto pasa lo mismo a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. ¿Sí? Nosotros podemos leer todos los libros de autoayuda del planeta, ir a todas las iglesias a pedirle a, no sé, a todos los párracos, curas, pastores, ayuda, pero si yo no tomo las riendas de mi vida, no voy a poder encontrarle el camino a la solución que tanto estoy queriendo hallar, porque no tomé acción. Entonces, necesitamos realmente de un entendimiento, de una conexión real, de que nosotros tenemos el poder, nosotros somos los verdaderos protagonistas, directores de la película, actor principal, actriz principal de la película que yo estoy creando. Cuando somos niños, como les digo a todos, a veces tenemos situaciones difíciles en la niñez, donde sí, seguramente ese niño ha sido víctima o esa niña de una circunstancia determinada, porque dependía de unos adultos que lo cuidaban, que lo criaban, que lo educaban, que lo alimentaban y que le daban afecto o no le daban nada de todo esto. Y en esa instancia, un niño, bueno, se quedaba tal vez en ese lugar, no se podía escapar porque tenía miedo. ¿Y a dónde me voy? Si me escapo, ¿a dónde me voy? Muchos lo hicieron, claramente, y muchos lo siguen haciendo, ¿no? De irse de hogares violentos, pero son los menos, son los contados con los dedos de la mano. Porque el ser humano, como los animales, necesita sentirse en un estado de protección cuando estamos en una infancia, porque todavía no tenemos la madurez necesaria para ser autosuficientes, para autoabastecernos, para generar un ingreso, para poder comer, para poder tener un techo. Si estuviéramos en la naturaleza, agarrando frutas, ¿sí?, de los árboles, y bueno, tal vez a los 8, 9, 10 años, un niño ya podría treparse el árbol, y en todo caso, si la mamá no está, busca y saca un fruto y lo come. Pero acá la sociedad fue cambiando, ¿sí? Y la evolución, que para muchas cuestiones es muy positiva, para otras no lo es tanto, porque los hijos están en el hogar, persisten en el hogar, hasta los 18 años por lo menos, que es la etapa que finaliza la secundaria, ¿sí? El estudio secundario. Incluso muchos, como en mi caso, persistimos hasta terminar la universidad. Otros persisten hasta que no se casan y se quedan en esa casa. Otros quedan ahí porque no formaron pareja y tienen 35 años y siguen viviendo en el nido, con padres añosos, y no se van, porque sienten que ese es el lugar de protección. Entonces quedan como atrapados en un estado de niñez, de inmadurez, que no permite avanzar a esta persona al mundo, a enfrentarse al mundo, al resolver, a tener que tomar decisiones, al tener que tomar el mando de su propia vida. Entonces la sociedad, en algún aspecto, si bien evolucionó un montón, en otros fue como medio para atrás, en el sentido de la autonomía del ser.
Y por lo tanto, esta dependencia creada en estos últimos años de estos jóvenes que cada vez están más quedados, algunos no, obviamente, algunos avanzan, incluso algunos tienen hijos a los 15, 16 y ya se van de la casa, pero hay como una estructura social hoy que contiene a los jóvenes adentro del hogar, los retiene también se podría decir, porque también todo el tema laboral, es difícil conseguir trabajo, es difícil crear empleos donde la persona puede autoabastecerse y decir, puedo pagar un alquiler con este empleo, puedo mantenerme, puedo comprar mi comida. Y tal vez esto no sucede, no es tan simple, ¿no? Entonces todo esto se dilata y a la larga esto va en detrimento de la madurez de este ser, que se tiene que enfrentar tal vez de golpe con un montón de acciones de la vida cotidiana que tienen que ver con, bueno, resolver cosas problemáticas que anteriormente venía haciendo su madre y su padre. Pero ¿qué pasa cuando esta persona no está tan contenida, tan protegida, sino que el núcleo familiar es violento, es un núcleo tóxico, como se dice, es un núcleo abandónico en muchos casos? ¿Qué sucede? Estas personas, estas personitas que están madurando, tienen que saltar su etapa de niñez y pasar automáticamente al adulto, resolver, aprender a cocinar, tal vez a los 8 años, aprender a darle de comer a sus hermanos, llevarlos al colegio, traerlos, y se encuentra en una situación de desamparo, ¿no? Por el contrario. Y en este caso, esta resolución hace que haya perdido justamente una etapa necesaria, que era la de la niñez, la de la diversión, la de equivocarse, aprender a través del juego, de la parte divertida. No, tiene que aprender a través de tal vez del miedo, de la soledad, de encontrarse solo en esa casa, desde la tristeza de no recibir afecto por sus padres, y por lo tanto todo esto va forjando una característica en su mente de resolución como se pueda. Y todo esto nos va marcando en el camino también hacia esa adultez que va apareciendo. Y cuando esta persona pasa a ser un adulto y a tener su propia familia, aparecen los miedos cuando los hijos tienen las edades de sus situaciones conflictivas. Hay unas repeticiones acá. La edad es clave. La edad son momentos de repetición muy importantes ante de las emociones. ¿Quiere decir que el hijo va a vivir lo mismo que vivió esta persona? No. Pero esta persona, en esa situación de tener un hijo con la misma edad que él, por ejemplo, quedó a cargo de sus hermanitos porque sus padres se separaron y su mamá tuvo que salir a trabajar, cuando sus propios hijos transcurren en esa edad, empieza a tener crisis de salud, conflictos de vida, conflictos de identidad, conflictos de autoestima, y empieza a tener situaciones emocionales que tal vez no le permiten avanzar como quisiera, no le permite expresarse, ser lo que siempre quiso, que lo que siempre tuvo en su cabeza desde chico, ¿sí? Con sus objetivos, con sus logros. Empieza a ver toda una situación de crisis. Crisis vital no sería, porque las crisis vitales tienen que ver justamente con etapas evolutivas normales, naturales, pasar de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, el casamiento, los hijos, la etapa laboral, la jubilación, bueno, esas serían las crisis vitales. El divorcio no es parte de una crisis vital, pero como cada vez hay más aumento de casos de divorcio, en esta sociedad, ¿no? De ruptura de parejas, se está considerando por muchos psicólogos como incluirla dentro de las crisis vitales, como que, y bueno, un gran porcentaje de la población va a pasar por esa situación, va a caer en esa crisis que es la del divorcio. Y esto hay que acompañarlo, hay como situaciones, digamos, naturales que se tienen que aprender a vivenciar como si fuese un duelo, ¿no?
Y este duelo tiene que saberse procesar. Entonces, la misma sociedad hoy está preparada para acompañar estas crisis. Mismo las crisis vitales también es la pérdida de los padres, ¿no? Cuando los padres se hacen mayores. Esa tiene que ver con otras crisis vitales. No es lo mismo la crisis de la muerte de un hijo, porque ahí es algo como antibiológico, como un niño no debería morir, debería llegar adulto, formar su vida, avanzar, ¿sí? Entonces, son distintas situaciones que nos van apareciendo y que, ¿qué sucede? Los médicos, desde la parte convencional, tradicional, no estamos capacitados en todo esto. Desconocemos el duelo, te digo que te lo cuentan en una clase que durará, no sé, 2, 3 horas, te dan algunas herramientas en los mayores de los casos, pero muchos de los profesionales que se están formando ahí, que son estudiantes de medicina, no les interesa esos temas, no les parece relevante, quieren aprender de cardiología, quieren aprender de infectología, quieren aprender de cirugía, y todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, emocional, el gran porcentaje, por lo menos de lo que yo viví, ¿no? Hoy la medicina, por suerte, está evolucionando en la formación. Hay muchas universidades que ya están metiendo el sentido de la empatía en el aprendizaje de los estudiantes de medicina y de todo lo que tiene que ver con estas cuestiones de salud mental. Pero como que parece que la mente va por acá, el cuerpo va por acá y el espíritu, obviamente, que ni siquiera se nombra en la carrera de medicina, no existe, ¿no? La cuestión espiritual, el sentido del ser, esto que a mí me atraviesa, que me hace ser individuo, esto que me hace ser individual, porque Mariana es gracias a este espíritu que viene a atravesarme, y este espíritu que me caracteriza y que me da determinadas cualidades, y este espíritu que, en definitiva, busca sentir el amor en este mundo, porque lo que nos conecta con la vida es el amor, lo que lo conecta con el presente es el amor. Y esto no es aprendido, ¿sí? En la facultad de medicina. Imagino que tampoco es aprendido en la facultad de farmacia, ni de bioquímica, ni de psicología, ni de ninguna otra carrera relacionada a lo humano. En educación no sé si se enseña esto para los docentes, que debería ser norma comprender que un niño puede tener una crisis familiar que le esté interrumpiendo su capacidad de aprendizaje, por ejemplo. Y no sé si esto se enseña de una manera importante, con una fuerza que debería ser asumida desde los formadores, ¿no? Entonces, los personajes que ocupamos lugares de confianza, lugares de conexión con un otro, ese otro que viene a pedir ayuda, ese otro no es débil, ese otro está viniendo a pedir ayuda, tiene capacidades, tiene conocimientos, tiene sabiduría interior, pero en este momento está atravesado por una situación disarmónica, una situación que lo está inestabilizando y por lo tanto viene a mí o viene a cualquier otro profesional para decir, hasta acá llegué, no sé para dónde, ¿cómo sigo? Y esta otra persona tiene que brindarle al alcance de su mano la posibilidad de poder encauzarse otra vez y avanzar para encontrarse consigo mismo y entender de que la respuesta está acá. Esta respuesta es parte incluso de su propio sentido, de su propio ser. El tema es que no lo está viendo. No lo ve ¿por qué? No lo ve porque no sabe cómo verlo, porque hemos aprendido a ver las cosas de determinada forma, de determinada manera, limitantes, estas creencias que uno dice me limitan, me estructuran y me dejan encasillado de una forma en la cual no puedo salir, no puedo ver alrededor, porque aprendí a ver esto y esto hoy no me sirve. Así que bueno, esto es un poco la información que quiero que vayamos a entender, porque ahora vamos a reactivar con todos los vivos los miércoles, los directos de YouTube, y la idea es que ustedes puedan participar,
puedan sugerir también temas, me encantaría que sugieran temas. Eso tienen todo el año pasado para meterse a ver todo un montón de temas médicos, ansiedad, hipotiroidismo, hipertensión, diabetes, relaciones de pareja, autoestima, soledad. Hay temas para que puedan volver a ver que la verdad les va a servir porque como mi forma es justamente la manera integral, la idea es que ustedes puedan tener muchas herramientas, no solamente una de la medicina tradicional, tomar también lo que representan las plantas medicinales, que algo, no soy especialista, pero algo trato de meter siempre, todo este tema de la emoción, de la decodificación, el sentido también de estas investigaciones tan maravillosas que han hecho tantos biodecodificadores y que están escritas y que están científicamente comprobadas, la información de la física cuántica, la biología celular, bueno, etcétera. Y también les invito a ver toda la participación con invitados, porque a mí me encanta traer invitados a este programa que puedan complementarme, porque obviamente que mi sabiduría, en este caso de transmisión, tiene un fin, ¿no? Voy incorporando cada vez más, pero no puedo hablar de todo. Entonces, he invitado muchas personas hermosas, poderosas, desde su saber y desde su hacer, que los invito a buscar, a meterse y seguirlas, a estas personas que tienen de todo, desde mindfulness, meditación en general, reiki, yoga, bueno, etcétera, microbiota, de todo, ¿sí? Así que bueno, no sé, Clau, si hay alguna pregunta por ahí. A ver, esperen que estoy chequeando. A ver si hay. Estoy, A ahí ver ahí. estoy. Ay, Hola, ¿qué tal? doctora, qué alegría que estoy acá compartiendo con usted el programa. Estoy muy fascinada, muy emocionada de que haya vuelto. Qué felicidad, doctora, qué Alicia, felicidad. Bueno, les gracias. tengo un par de preguntas porque yo voy a representar un poco acá a la gente. Vio, me puse Bueno, todos los colores para estar acá con usted. Qué lindo que haya regresado. Bueno, doctora, ¿es verdad que estas sí. iniciales de medicina integral consciente tienen que ver con su nombre, doctora? Bueno, esa es una pregunta. Y otra pregunta, doctora. ¿Qué es ser consciente, doctora? ¿Qué es ser consciente? Porque cuando yo era chiquita, mi mamá me decía, no seas inconsciente, no seas inconsciente. Y yo quedé como eso, pero ¿qué quiere decir? Que no tengo, no presto atención, me arriesgo ante la vida, expongo mi vida, doctora. Y yo era buena, yo no hacía nada complicado, doctora, pero bueno, acá no sé. Le agradezco una vez más. Bueno, le mando un beso enorme y quiero Gracias, que me explique gracias. porque estoy alegre, feliz que hice la videocodificación con usted y lo quiero decir públicamente. Así que bueno, nos seguiremos viendo. Un abrazo, Alicia. Alicia para todos. Chao, chao. Bueno, qué lindo mensaje. Bueno, para todos los que me siguen en Instagram, la tienen que conocer a Alicia, que siempre manda alguna preguntita para que yo pueda ampliar y especificar un poco todo esto, que me parece algo divertido, de sumar información y salir un poco de las estructuras, justamente. Así que sí, en primer lugar, estas palabras, medicina integral consciente, tienen que ver con la inspiración de mis nombres. Mariana Inés Cocusa. Yo desde chica, que antes de empezar a estudiar medicina, que sabía que quería ser médica, sentía que tenía que crear algo con mis iniciales, una clínica, MIC, tenía que ser por ahí. Y en un momento dado, cuando empiezo a meterme con la decodificación, empiezo a trabajar en mí estas palabras que yo las tuve que tomar, porque son palabras muy usadas en la medicina y en la decodificación, y dije, es ideal, es perfecto, porque se unió mi sentido de mi propio ser evolutivo con esta hermosa descripción de esta medicina que para mí es la que se viene, esta medicina integral consciente. ¿Qué tiene que ver justamente? La medicina no es solamente la medicina tradicional. Medicina tiene que ver con un saber, ¿no? Para sanar, para colaborar en la sanación. Así que la medicina atraviesa todo. Hay un montón de tipos de medicinas.
que es, bueno, la china, ayurveda, las chamánicas. Hay un montón de tipos de medicina y no solamente las medicinas tienen que ver con los remedios, justamente fármacos, sino incluso tiene que ver con acciones, ¿sí? Con a veces sí, una meditación. La meditación es una maravillosa medicina. Por lo tanto, eso es por un lado. Integral tiene que ver con la integralidad, porque nosotros somos un ser integral, cuerpo, mente, espíritu, y también con la integralidad de hacia, el hacia afuera. Nosotros somos parte de un grupo, pero también somos parte de una diversidad. Entonces, cuando yo integro la diversidad a mí, me permito ser diverso yo misma, eso también me hace abundante, ¿sí? Porque puedo tomar desde los otros saberes, los otros conocimientos, herramientas para mí. Tal vez no voy a tomar todo, pero seguramente tome las que yo necesite. Por eso, cuando nosotros vamos evolucionando, vamos tomando cosas. Y que encima estas cosas que vamos tomando las sentimos como que las conocemos, que son comunes, que son conocidas para nosotros, porque en realidad están en nosotros, pero nos habíamos olvidado. Aparece en nuestro ser este reconocimiento de esa sabiduría quiero contar, ya fue evaluado, fue escrito hace mucho tiempo atrás. Esto no es de ahora. Lo que pasa es que ahora se le pone nombre con la neurociencia, la decodificación biológica, pero esto tiene muchísimo tiempo de evolución. Ni te cuento si uno tendría que ir a las culturas precolombinas y evaluar y ver ahí cómo se manejaban con sus creencias, ¿sí? Relacionadas al ser. Entonces, a las culturas griegas. Entonces, esto está todo escrito. Ahora nada más que tenemos que agarrar y empezar a recolectar, ¿sí? La información, unificarla, sumarla y potenciarla en nosotros mismos. Y por el otro lado, esto de consciente, qué interesante esto, porque claro, nosotros de chicos nos decían siempre, sos un inconsciente. Una persona inconsciente es una persona que justamente no piensa, ¿no? No es como que no razona lo que está haciendo. Y en realidad, en este caso, que tiene que ver un poco con los estudios de los grandes psicólogos, ¿no? Freud, Carl Jung y demás, hablan de otro tipo de inconsciente, que es el inconsciente justamente de nuestra mente creadora de información, que va creando y guardando y archivando información tomada del aprendizaje mismo. Entonces, el inconsciente en realidad para nosotros es como un gran archivo de información que guarda y almacena conocimientos, ¿sí? El tema es que como esto lo vamos haciendo incluso desde antes de nacer, vamos tomando información, incluso esa información no solo de lo vivido nosotros, sino del árbol, del transgeneracional, como muchos de nosotros ya conocemos, con este tema de la importancia de la información bajada, esta línea que viene de generación en generación, de sucesos, de conflictos, de secretos, que viene por alguna vía a través de nuestra genética, viene ahí sostenida y afianzada y que predomina y salta a la luz en algún momento, todo esto está guardadito ahí. Que este inconsciente justamente forma parte del 95% de nuestra mente total. El 5% estamos en consciente, en modo consciente. ¿Qué quiere decir? Estamos en modo de atención, de, eh, de percepción, de conexión con este ahora, con este aquí y ahora. El otro anda solo. Y está bueno que así sea, porque esa forma de manejarse automático, en modo automático, nos facilita muchas acciones, porque imagínate que si vos cada vez que tenés que prestarle atención a que, bueno, ahora levanto la mano, la bajo, muevo para acá para expresarme. Cuando me peino, tengo que pensar cómo voy a agarrar el peine, ¿sí? ¿Cómo sostengo el peine en mi cabeza? ¿Cómo bajo el peine? Y entonces, si yo estaría en modo consciente cada acción de mi vida, incluso cómo respiro, cómo me late el corazón, todo eso va a vía inconsciente porque lo que facilita es que no gastemos energía para eso. El cuerpo, la mente, es muy sabia. Entonces necesitamos que todo fluya de ese lugar
para que nosotros no creemos gasto energético innecesario y que el gasto lo tengamos en las cosas a las cuales estamos prestando atención. Muchas veces una de las cosas más importantes del lado inconsciente, que la gente a veces se sorprende, es que fue caminando o manejando o en bicicleta a un lugar y de golpe llegan al lugar y dicen, pará, ¿cómo llegué acá? Porque no tengo como el recorrido en mi mente de las calles que hice. ¿Cuántas me caminé? No sé. Entonces, eso es como que da un poquito de miedito, pero significa que está funcionando perfectamente bien nuestro modo inconsciente. Y nuestro modo inconsciente nos preserva, nos cuida. El objetivo de esta mente es mantenernos vivos, es la supervivencia. Que aquí es tan importante este tema de las emociones y de la neurociencia, porque todas estas investigaciones demuestran que nuestra mente es genial, que nuestro cerebro es un gran creador de situaciones y que en estas situaciones va a optimizar las que le conviene y va a dejar acumuladas en ese aprendizaje ahí como archivadas las que no le conviene cambiar. Por lo tanto, aquí es donde aparece este choque de el entendimiento de qué pasa con ser consciente o ser inconsciente. Cuando yo soy consciente de lo que me está pasando, que puedo darme cuenta por dónde viene, que repito y repito y repito, por ejemplo, los mismos conflictos una y otra vez, el típico es elecciones de pareja. Siempre elijo parejas manipuladoras. Bueno, ¿qué me pasa a mí con esto? Y evidentemente, hasta el momento no me he dado cuenta y he repetido, pero en un momento dado, cuando me hago consciente y veo mi historia, veo mi infancia, veo mi familia, digo, ok, estas parejas han venido a mostrarme lo que yo tengo que modificar en mí. Y hasta el momento no le presté atención, no supe, porque nadie me lo dijo, ¿no? Obviamente. No agarré un libro, no vi una película, nadie me lo dijo un psicólogo, no me lo dijo el médico. Entonces, digo, qué desgracia mi vida, qué desgracia, qué desgraciada que soy, que no puedo encontrar una pareja sana. Encuentro gente tóxica todo el tiempo. Y en realidad, estas parejas son las ideales, porque vienen a mostrarme lo que yo tengo que cambiar en mí, que traigo en ese guardadito, en ese inconsciente. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo traigo ahí? Porque en ese aprendizaje, si por ejemplo las relaciones de pareja de mi árbol, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, tuvieron situaciones similares, pero llegaron a los 90 años vivas y estuvieron casadas 60 años con esa persona, mi mente dice, eso es lo que sirve. Vos tenés que hacer eso porque te asegura mantener un vínculo no amoroso, sino de supervivencia. Con esta persona vos vas a procrear, va a haber descendencia, vas a tener hijos, la especie continúa viva y vos vas a llegar a los 80 como tu abuela viva en este contexto. Y hoy yo, Mariana, moderna, una mujer que labura, que estudia, capaz de agarrar situaciones de desafíos en mi vida. Por ejemplo, ahora estoy empezando canto, en otro momento hice actuación. Pará, ¿cómo? No, yo esto no lo acepto. Yo no quiero vivir así en una relación tóxica, discutiendo todos los días, insultándome, maltratándome, porque yo quiero vivir en paz, con bienestar, con tranquilidad. Entonces Mariana empieza a plantearse que esto no está bueno y me separo. Pero la separación tampoco es la solución al problema, porque la separación vendría a ser ponerme del otro lado de la vereda. En lugar de quedarme atada a un conflicto de una relación tóxica, yo me corro y directamente corto el vínculo, me voy. Obviamente que es más sano que quedarse ahí, pero ¿es la solución? No, porque la solución en realidad sería sanar, esto de sanar es estar con una relación amorosa, tolerante, de compañía, donde cada uno brilla y el otro lo acompaña crecimiento, o simplemente está ahí, a su lado, con alegría, punto.
Pero esto va a suceder siempre y cuando uno tome conciencia de este conflicto que está perdurando en el tiempo, ¿sí? Que ha atravesado a todo el árbol y que ha atravesado mi infancia y que ha atravesado mi adolescencia y por lo tanto me atraviesa a mí como adulta y me lleva a esta posición. Hay personas que, por ejemplo, en un árbol donde hubo muchos niños, nacimientos de demasiados niños, 10 hijos, 12, o muertes de niños, hace que por supervivencia o muertes de madres al parir, diga, no, no te conviene tener un hijo porque tenés un riesgo o de morirte, abandonar a tu hijo, o de que se críen solos y por lo tanto no haya protección. Entonces esa persona tal vez está viviendo una relación también con alguien que no quiere tener hijos. Entonces está bloqueando su deseo real, ¿sí? De maternidad. O dice, yo no nací para tener hijos. Y en realidad no es que no nació, porque todos nacemos biológicamente para procrear. El tema es que no repetir acepta, bueno, esto me pasa por esto viene por acá, ¿sí? Esto tiene este sentido. Yo ahora entiendo el para qué de mi situación actual, de mi presente. Tiene que ver con mis creencias creadas a través de muchos años para atrás en historias de repetición de la familia y también en mi propia historia. Lo mismo sucede con las enfermedades. Las enfermedades vienen a demostrarnos situaciones, conflictos, situaciones problemáticas. Esperen que quiero mirar acá, a ver si no cayó un mensajito. Espérenme un segundito. Bueno, resumiendo, que ya nos quedan un par de minutos, el objetivo, entonces, este cambio de paradigma de la medicina integral consciente tiene que ver, en primera instancia, con verte, meterte para adentro, observarte, entender que las cosas que te están pasando tienen un sentido. Hay un sentido biológico, ¿sí? De supervivencia que te va a expresar a nivel físico determinadas situaciones o conflictos o disarmonía de tu estado de salud de enfermedad. Por el otro lado, pedir ayuda. Es necesario pedir ayuda porque muchas veces nosotros creemos que podemos hacer las cosas, los cambios solos y a veces necesitamos guías, personas que están ahí para orientarnos. Después el trabajo lo vamos a seguir haciendo solos, pero el objetivo inicial es decir, bueno, pará, si yo acá no puedo, me falta información, avanzo, obtengo algún acortamiento de este camino brindado por otra persona que ya tiene un recorrido hecho, que tiene una experiencia, que tiene un saber, y lo complemento con lo mío, con mi propio saber, con mi propia intuición y con mi propio sentimiento de búsqueda de bienestar, ¿sí? Entonces, todo esto va a generar en mí no solamente conciencia, entendimiento, sino que también me va a generar decisiones, acciones, eh, eh, me va a generar incluso cambios de paradigma personales y propios, porque los paradigmas son aquellas cuestiones que uno creyó, fue instalado, se demostró por alguien, sí, esto es así por esto, hubo una demostración, y después el tiempo y la ciencia y la evolución y la naturaleza va demostrando que hay un montón de cosas que fueron, que se creyeron y se cayeron, y otras que vuelven a tomar fuerza, hay otras que vuelven a tomar poder, porque dijeron, no, esto no era así, y hoy se está tomando otra vez conciencia de que saberes de profesionales, especialistas, psicólogos, científicos de hace 100 años atrás, eran necesarios haberlos incluido y se dejaron de lado, como la física cuántica, que ahora está teniendo cada vez más furor y más fuerza, porque este tema de poder crear las múltiples posibilidades de mi propia vida estuvo demostrado en su momento y ahora se va creando cada vez más aumentos de tecnología basada en la física cuántica, como los celulares, los satélites, los láser, etcétera, que te permiten entender que nosotros tenemos un poder
creador todo el tiempo, hay un poder de creación, porque así como parecemos que somos un cuerpo físico, como lo es un objeto que tiene una consistencia, un material, en realidad nosotros tenemos múltiples cantidad de átomos, electrones, protones, neutrones y después otras partículas más pequeñas incluso, que están en constante movimiento. Y que esto demuestra que si yo puedo estar acá y acá a la vez, el tema es la observación. ¿Dónde quiero poner el foco? ¿Dónde observo esta realidad? ¿La tomo como tal o la puedo llevar a otro plano y crear la realidad que quiero? A veces parece muy difícil de comprender esto, pero en realidad nosotros vamos todo el tiempo paso a paso direccionando nuestra vida, todo el tiempo, porque cada decisión que estamos tomando nos va marcando la situación, nos va marcando el camino y nos va marcando la nueva posibilidad de creación. Entonces es importante informarnos, meternos para adentro en todos estos avances de la ciencia, que gracias a Dios cada vez salen más a la luz, y de la unidad, porque nosotros somos un todo con el universo, pero la unidad, esta unidad cuerpo, mente, espíritu, es importantísima como patrón de vida, como patrón de decisiones también. Porque cuando yo entiendo que soy una unidad y que si algo en mí no está bien, se va a desequilibrar el resto, entonces me empiezo a ocupar de que mi ser, que toda, mi todo, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, esté en este equilibrio. Entonces empiezo a prestarle atención, ¿cómo estoy espiritualmente? ¿Cómo estoy físicamente? ¿Cómo estoy mentalmente? Cuando empiezo a observar todo esto, me puedo empezar también a ocupar de tomar decisiones que me generen el cambio que estoy buscando en mí. No vamos a cambiar nunca sin primero ver lo que estamos viviendo, sin primero ver las situaciones que tal vez hoy no nos sirven, ¿sí? Los errores en sí no existen como tal. Los errores son parte del camino, son parte del aprendizaje. Entonces, si yo me condeno al error y digo, esto fue una equivocación, esto no me sirvió para nada, y no tomo el aprendizaje, en realidad que me dejó ese error, la equivocada voy a ser yo. Porque si solamente me quedo en el error, eso me detiene, no me permite avanzar, me genera más obstáculos incluso. Por el otro lado, entender que nosotros tenemos la posibilidad de crear lo que queramos. Justo hoy me estaba escribiendo con una mamá de una paciente que yo tenía cuando vivía en Ramos Mejía, con una parálisis cerebral, y ella me comenta que yo hice un posteo de que puse una palta, la palta, no sé si alguien hizo la prueba de sacarle la piel de la semilla, dejarla en remojo, el carozo de la palta, y con el tiempo empiezan a hacer la palta, empieza a tomar vida y empieza a crear sus raíces y su tallo y empieza a nacer, a crecer. Está vivo, ese carozo está vivo en realidad. Nosotros creemos que porque lo sacamos del árbol y nos comimos la palta está muerto. En realidad no, está vivo. Y nosotros tenemos la posibilidad de crearnos vida todo el tiempo, porque nuestras células todo el tiempo nacen y mueren, nacen y mueren. Se mueren unas, nacen otras nuevas. Se mueren otras, nacen otras nuevas. Incluso cuando nos morimos, pasamos a ser parte de otro ser, porque estamos alimentando con nuestros nutrientes tal vez un árbol que está naciendo, ¿no? O otros insectos, gusanos, lo que sea, que están creciendo gracias a nuestro sentido de putrefacción. Entonces, todo sigue en evolución. Nada, nada, nada tiene detención en este mundo, por suerte, maravilloso. No quisiéramos que sea así porque uno en su ego quisiera que la existencia persista, pero si vamos al sentido de la abundancia, al sentido del ser, sabemos que vamos a seguir en el mundo, en este mundo o en lo que sea, en este universo, como seres de luz, porque estamos atravesados por esa energía magnífica del mismo universo. Somos el universo. Y en relación a las neuronas, que esto me comentaba la mamá, hoy se sabe que hay crecimiento neuronal,
que las neuronas no se mueren como creíamos antes. El tema es que ese crecimiento neuronal tal vez no está estimulado para que esa persona, por ejemplo, de una enfermedad determinada que la postra, la tiene en un estado de postración, lleve a que se desarrollen células para el movimiento. Justamente tal vez el estímulo o las determinadas características que hagan que esas neuronas se regeneren, tal vez estén fallando, porque todavía en ese sentido la ciencia falta meterse de lleno. Hay personas que se han levantado después de una parálisis, casos de personas famosas que han avanzado en su vida después de un proceso traumático, incluso han sanado de un cáncer terminal. Entonces, si vos ves eso y entendés que hay casos, estas personas tuvieron la capacidad de regenerar. ¿Cómo? Creyendo en eso. Y muchas veces estas creencias no son solamente del ser, de la persona que está acá en este cuerpo, muchas veces es del contexto también que cree en esa sanación de esa persona. ¿Qué quiere decir? Las personas que rodean a la persona enferma. Por eso en la biodecodificación también se trabaja indirectamente. Para sanar a un niño, lo trabaja la madre. Para sanar a una persona con depresión mayor, lo trabaja la pareja. Para sanar a una persona con cardiopatía severa, lo trabaja un hijo de esa persona. ¿Va la persona a regenerar y a estar otra vez en su estado de, no sé, perfecta plenitud? Y no sabemos si es así. No lo podemos asegurar, pero sí vamos a comprender el para qué de esta situación física que está viviendo esta persona. Y cuando uno entiende el para qué, genera una toma de conciencia y por lo tanto genera paz interior, genera tranquilidad, genera incluso toma de decisiones diferentes a las que venía tomando para sentirse en alegría, en armonía con esto que están viviendo, ¿sí? Y no condenados o no condenados a la victimización y a la tristeza y al enojo eterno. Porque obviamente que a todos no nos va a tocar la misma historia, a todos no nos van a tocar los mismos desafíos, pero sí todos podemos hacer con el desafío que nos tocó la mejor decisión correspondiente cuando somos conscientes de ello, cuando entendemos el para qué de esta situación. Entonces podemos contar con otras herramientas que nos puedan permitir buscar otro camino. Los cambios no vienen de la repetición de los mismos caminos, porque los mismos caminos nos vuelven a llevar a los mismos errores. Y los mismos errores, si yo me quedo en el error, me van a llevar al fracaso o a la frustración. Y por lo tanto no me van a llevar a un estado de abundancia, de entendimiento de que tengo el poder creador. Entonces estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo circuito y una y otra y otra y otra vez, tal vez con personajes, con paisajes diferentes. Incluso yo voy envejeciendo, voy cambiando, pero las situaciones siguen siendo simbólicamente idénticas y por lo tanto no me llevan a nada, ¿sí? Solamente me ahondan mi mismo estado de victimización me condenan, me esclavizan de lo que estoy viviendo. En cambio, cuando yo avanzo en esta toma de conciencia, acompañado, si no puedo solo, acompañado de alguien que me guíe, que me pueda orientar, que pueda ser mi mentor, mi maestro, llamémoslo como quieran, esto me va a permitir a mí tomar información de otros lugares que no estaba viendo y que lo tenía ahí a la vista, pero no lo estaba viendo, y por lo tanto crear nuevos caminos para recorrer, para ser recorridos, para pasar a la acción, para pasar a la creación de lo que quiero en este presente. Y tal vez lo que quiero es estar con esta persona en mi familia en paz. Tal vez esta persona tiene una enfermedad neurológica, una enfermedad terminal, una enfermedad metabólica severa, pero entendiendo puedo estar en paz.
y por lo tanto el ser que está al lado mío también va a estar en paz. Y esto ya no va a ser una situación de dramatización, sino va a ser una situación, esto es lo que venimos a aprender. Vamos a hacer lo mejor que podamos con esta vida que nos toca. Y en la aceptación, que esta paciente después me pone, ¿no? Algo muy maravilloso, la aceptación es la que nos termina muchas veces llevando a la reconfortación personal, al confort, pero no tiene que ser una aceptación de condena, ay, acepto esto, mi vida es así, qué condena que estoy viviendo. No, la aceptación te tiene que llevar a otro paso, te tiene que llevar a otro empoderamiento que vas a crear de para vos y para el conjunto de las personas que te rodean, porque cuando empezás a empoderarte en esos momentos, empezás a sentir bienestar. Y el empoderamiento te permite expresarte, te permite ser verdadera, verdadero, te permite actuar en consecuencia de lo que vos estás sintiendo ahora. Y todo lo que se venga como nuevos desafíos, lo vas a generar y lo vas a vivenciar desde otro lugar, no desde la víctima, sino desde un lugar ya de fuerza interior, de poder, donde vos vas a poder ser más resolutivo, donde no vas a permitir encasillarte o encajarte en las negativas de esas informaciones. Lo negativo tiene que salir más rápido, no, esta información negativa no me va a intoxicar, no va a entrar en mi vida, no me va a desbastecer, no me va a voltear. Esto o no lo escucho o le presto atención para encontrarle otro giro, otra vuelta de rosca, o lo dejo a un lado y me encargo de solucionar otras cosas y después vuelvo ahí, cuando esté más fortalecido, cuando tenga un poquito más de fuerza interior. Así que bueno, este es un poquito el entendimiento del cambio de paradigma, donde la realidad que estás creando depende 100% de vos. Todo, todo depende de vos. Los vínculos actuales que tenés, la situación económica que estás viviendo, los problemas de salud que estás teniendo, todo depende de vos. Sos una persona adulta que elige. Ahora bien, ¿de qué manera estás eligiendo? Inconscientemente, como le decía la madre, Alicia, sos un inconsciente porque estás haciendo todo sin sentido, o sos una persona consciente de vos, una persona capaz de verte, capaz de comprender que hasta ahora tuviste esta información y con esta información ya podés crear otra que te permita ir hacia el camino que querés construir. Así que te propongo que tomes esta información para meterla para adentro, para introducirla, para que te tomes un ratito de reflexión y puedas empezar a gestionar estos cambios que tanto son necesarios para tu vida. El cambio de paradigma es un cambio de paradigma de tu vida, de tu ser. Así que espero, bueno, con la interrupción que se me cortó, haya podido ser clara. Todas las dudas me las consultan, me pueden seguir en Instagram, en Facebook, ahí estaban todas mis redes. Atiendo biodecodificación o decodificación biológica de manera online a todo el mundo de habla hispana, así que lo que necesitan, me mandan mensajes, si tienen sugerencias de programa, me mandan mensajes, que para mí sería muy importante. Y por el otro lado, espero que sigan conectados con este canal, que tiene un montón de contenido maravilloso, con personas importantísimas que transmiten sus saberes y seguimos creando información poderosa para seguir sacando todo este ser, esta luminosidad que tenemos adentro, que tanto merecemos y que es momento de lograrlo y de hacerlo porque se vienen cambios maravillosos en este mundo y tenemos que ir hacia esos cambios. Así que les mando un abrazo iluminado y estamos viendo el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles. Que estén bien.